YouTube y nuestras redes sociales para no perderte los próximos encuentros. Y si formas parte del área médica, podrás unirte también a la conversación en vivo a través de Zoom. Muy bien. Buenas tardes, buenas noches. Nuevamente es un gusto estar aquí reunidos para esta sesión académica y pues revisaremos algunos temas de inteligencia artificial en cáncer de piel, más específicamente dirigido hacia melanoma. El primer ponente es el doctor Yuri Igor López Carrera. Él es pediatra y dermatólogo pediatra, especialista en enfermedades inmunomediadas. El doctor tiene su práctica privada en el Hospital Ángeles de Puebla, en México, y es expresidente de la Academia Poblana de Dermatología. Cuenta con una sólida trayectoria en el estudio de patologías complejas y la integración de herramientas tecnológicas como la dermatoscopía y la inteligencia artificial en la práctica clínica. El tema que nos presentará el doctor es inteligencia artificial y dermatoscopía, nuevas herramientas diagnósticas en la práctica clínica dermatológica. Gracias por aceptar la invitación, doctor Yuri. No, gracias a ustedes por la invitación. Y pues bueno, aquí voy a hablar un poquito acerca de lo que nosotros como dermatólogos clínicos hacemos en el día a día. Entonces, aquí creo que hay cosas muy interesantes que hay que platicar. Lógicamente también, no solo la parte directamente con nosotros en la consulta, sino muchas veces en qué se puede hacer en otros ambientes, en otros ámbitos, sobre todo para tener esta conversación entre el oncólogo, cirujano oncólogo, dermato-oncólogo y el dermatólogo clínico para ayudar más a cada uno de nuestros pacientes. Entonces aquí les dejo esta pequeña reseña que encontré de que si cada instrumento pudiese en virtud de una orden recibida o si se quiere adivinada trabajar por sí mismo, los empresarios prescindirían de los operarios y los señores de los esclavos. Esto se dijo desde Aristóteles, la política 1.2 de la esclavitud, o sea, tiene muchos años y todo esto se puede ir cambiando hacia lo que vemos actualmente. Entonces, cáncer de piel. Yo sé que hablamos principalmente en este ámbito de lo que es cáncer melanocítico. Esto quiere decir el melanoma. Sabemos que es un cáncer muy frecuente, es un cáncer que cada vez ha ido a más, pero también tenemos que entender que los dermatólogos no solamente vemos este tipo de cáncer, vemos otros tipos de cáncer, los que se le llamaría un cáncer queratinocítico. El cáncer queratinocítico estamos hablando de los carcinomas vasocelulares o los espinocelulares. Antes se decía que tanto el vaso celular o el espino celular eran completamente benignos, digámoslo de una forma pues amable. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces con solamente la cirugía podíamos mejorarlos. Ahora ya hay tratamientos tópicos que pueden ayudar a no tener la necesidad de hacer un tratamiento directamente quirúrgico, pero bueno, otra cosa muy interesante es que cada vez hemos visto subespecies de carcinoma espinocelular que pueden llevar a mortalidad en los pacientes. Entonces también es un cáncer que debemos de tomar en cuenta. Pero de estos, pues sí, al fin y al cabo podemos decir que son carcinomas que con el puro tratamiento quirúrgico les ayudamos y no necesitamos llegar a más. Muchas veces no podemos dar radios, quimios, dependiendo del tamaño, ¿no? Porque también luego hay tamaños muy grandes que necesitamos hacer algún tratamiento previo. Pero el problema más aquí sería con la cuestión de los melanomas, que como ustedes pueden ver es el tercer lugar en los cánceres de piel, pero es el de que tiene la mortalidad más alta. Tanto en Australia, Nueva Zelanda es donde tenemos más incidencia de este tipo de carcinomas, sobre todo porque ustedes lo saben, ya no tienen la cuestión del sol que entra muy directo hacia ellos y la cantidad de radiación solar que tienen todo el tiempo es mucho más alta. Predomina lógicamente en personas que ya han tenido exposición solar a mucho más largo plazo. Pero bueno, entendiendo ya todo esto, pues, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en la consulta clínica? Muchas veces llegan los pacientes porque alguien les dijo, oye, esa mancha no me gusta, ¿ya te fuiste a revisar? Otras veces el paciente de repente dice, oye, yo tengo un lunar que me ha cambiado con el tiempo o
ha tenido más colores, ha crecido o de repente también dicen, oye, me sangró mi lunar. Entonces eso es algo que ya tenemos que tomar en cuenta, es algo que no es lo habitual y acuérdense que siempre tenemos que ver el A, B, C, D de los lunares. A, asimetría; B, los bordes que se vean parejos; C, el color que no sean más de dos colores; el diámetro que no sea mayor a 6 milímetros; y E, que para mí es lo más importante, la evolución. Un cambio rápido en un lunar se tiene que revisar todo el tiempo. Entonces, aquí es importante entender que aunque nosotros como dermatólogos estamos entrenados para ver todo esto, tenemos nuestras lupas, tenemos nuestros cuentahilos que también se utilizaban hace un tiempo, ya no es tan común que esto se vea, pero cuando yo estudié con el doctor Ruiz Maldonado también todavía nos tocaba ver con el cuentahilos un poquito porque era lo que teníamos, los dermatoscopios salían muy caros. Ahorita ya, aunque el dermatoscopio no es un habitáculo muy barato, pero pues sí, cada vez lo tenemos que utilizar. No hay un dermatólogo que no utilice un dermatoscopio porque esto nos da muchas guías hacia lo que vamos a hacer con cada uno de los pacientes. Pero ahora con esto cuestión de la inteligencia artificial, podemos ayudarnos de esta inteligencia artificial para mejorar el diagnóstico, ser más certeros todavía, porque aunque la inteligencia artificial nos vaya a llevar a dar un porcentaje, también uno como médico sabe todavía mucho más, ¿no? O sea, no solamente estás viendo la imagen, sino estás entendiendo todo lo que pasó con el paciente. Entonces, algo que tenemos que ver justamente son estas redes neuronales convolucionales, que es lo que nos ayuda a clasificar y analizar a las imágenes. Entonces, tú tienes tu app en la cual me va a decir, este te ayuda a saber si es un melanoma o no es un melanoma. ¿Qué hacen estas redes neuronales convolucionales? Pues lo que hacen es empezar a ver de lo más amplio hacia lo más pequeño. Esto es, empiezan a ver formas, empiezan a ver colores y de ahí empiezan a hacer, mientras más imágenes les des, todas estas aplicaciones se ven por millones de imágenes, a decirte que esta nueva imagen que están viendo va a tener o no un diagnóstico de cáncer. Pero esto es muy importante, entrenarlas. Si están entrenadas por alguien que no sabía de dermatología, no van a llegar a este ground truth o esta verdad exquisita. ¿O qué quiere decir esto? Nosotros cuando tenemos un melanoma, le tomamos una foto, seguramente le tomamos una biopsia y la mandamos a estudiar y nos dijo sí, sí es melanoma. Entonces nosotros ya esta verdad ya se la podemos poner a la inteligencia artificial y decir, esta imagen que tuvimos hace unas semanas sí fue un melanoma. Entonces, aprende a hacer todo esto y hace que este desempeño cada vez sea mucho mayor. Entonces, ¿qué tenemos nosotros en la consulta clínica? El dermatoscopio es una lupa. Esa lupa te hace una amplificación que nos ayuda con diversas luces. Nos puede ser la confocal, no confocal, direccional, no direccional. Y con eso vamos a empezar nosotros a ver si está muy superficial el pigmento, muy profundo el pigmento y qué cambios hay directamente en este pigmento. Pero si ya nosotros queremos avanzar o hacer mucho más rápido todo esto, porque a veces hay pacientes que te llegan no con una lesión, tienen 100, 200, 300 lunares. Entonces es muy complejo cuando nosotros tenemos un paciente así, ¿qué tenemos que hacer? Sobre todo aquí hay un sistema que se llama PhotoFinder. El PhotoFinder es una máquina muy grande que tiene una cámara que puedes hacer hasta un 100 o 200 por de la lesión y va a ir viendo qué es lo que necesita. Va a visualizar el color, los bordes, la simetría, todo lo que hablamos de este ABCDE y nosotros le pedimos a la inteligencia artificial que nos dé un porcentaje para saber si lo quito o no lo quito. Lógicamente, uno ya cuando tiene cierta experiencia va a decir, este lo voy a quitar, pero puedo ponerlo a mi sistema PhotoFinder para que me apoye un poquito este diagnóstico. Sobre todo en estas lesiones que tú no estás seguro si darle un seguimiento o quitarla de una vez, ¿no? Entonces, muchas veces nos ayuda. El PhotoFinder es muy grande. Ahora ellos mismos de la misma empresa de PhotoFinder hicieron este pequeño que vemos aquí a su lado derecho que se llama Skin. El Skin ya ahí viene incluido directamente con esta inteligencia artificial y este es el que nos va a ayudar un poquito más a la consulta para cuando queremos ver 2, 3, 5 lunares. Cuando tenemos muchos más probablemente es más complicado y este no nos va a ayudar. Entonces algo que podemos funcionar si ya tenemos muchos más es la fotografía corporal total. En esta es un buen apoyo que tenemos los dermatólogos
para la cuestión de ver qué tanto han cambiado todos estos lunares, porque nos ayuda a clasificarlo y a visualizarlos. La inteligencia artificial dice, aquí había uno. Pero ¿qué pasa? Ya tomando tantas fotografías, lo vemos a los meses y esta inteligencia artificial lo que nos va a decir es si cambió o no cambió de una forma buena o mala. También digo, también la cuestión clínica, algunos lunares van cambiando porque les toca cambiar, sobre todo, por ejemplo, en el embarazo, se pigmentan más, crecen, etcétera. Entonces, sabemos que en el contexto nos va a ayudar, pero aquí la inteligencia artificial nos ayuda todavía más a mejorar. Tenemos esta otra que es la tomografía de coherencia óptica con focal de campo lineal, en la cual se combinan dos diferentes tipos de imagen. La imagen de visualización, como sería una fotografía o una tomografía, y la microscopía confocal. La microscopía confocal la podemos decir que es una biopsia por medio de ultrasonido. Entonces nosotros vamos a ver todas las capas de la piel y lo podemos ver en cortes verticales, horizontales o reconstrucciones tridimensionales que nos apoyen justamente a ver la diferencia entre cada una de estas lesiones, saber si es queratinocítica o algún carcinoma. Por ejemplo, se han visto resultados en humanos, pues ya se puede ver la atipia celular subjetiva y la inteligencia artificial nos ayuda a cuantificar qué tanta atipia tienen. Ya hay muchos artículos, cada vez está creciendo mucho más. La cuestión de ir viendo las métricas de la inteligencia artificial en cáncer de piel va aumentando. Y aquí lo que podemos ver, sobre todo en este para carcinoma vasocelular, que es el más frecuente, por eso se los pongo, no tanto porque no nos interese tanto ver este tema, sino porque es del que más vamos a ver. Vean que desde el 2023 tenemos ya esta revisión sistemática que nos dice el beneficio de la inteligencia artificial en este tipo de manchas, tumores o de cánceres. Entonces, el problema siempre va a ser la reproductibilidad, depende de dónde lo hagan, quién lo esté haciendo y pues los modelos que va a tener cada uno de ellos. Y algo que sí se sabe, y esto viene en otro artículo, en el cual dice que el porcentaje de detección directa entre un cáncer que solo lo vea la inteligencia artificial y uno que solo lo ve el humano es baja, pero cuando sumamos a los dos vamos a tener una mejor sensibilidad y especificidad para nuestros pacientes. Ahora ya hay cosas mucho más interesantes, por ejemplo que es el Vectra W360. Este es literal, es como si ustedes lo metieran en un tomógrafo, pones al paciente, estas 92 cámaras lo que hacen es tomar toda la extensión del cuerpo. Digo, lógicamente, a lo mejor aquí las plantas no quedan porque pues, tiene que estar parado el paciente, pero vamos viendo los parámetros, cómo van cambiando los contrastes, los bordes y también la definición que nos va. Aún no está validada para la aplicación clínica, pero ya hay algunos hospitales que lo tienen, sobre todo, por ejemplo, en Barcelona ya tienen este aparato. ¿Y qué hace la inteligencia artificial? Pues bueno, iguala o supera a veces hasta los dermatólogos expertos en imágenes similares, y esto por el entrenamiento que tienen. Muchas veces el dermatólogo a lo mejor vio miles, cientos de miles de lesiones, pero la inteligencia artificial ya ve millones y eso lo hace en momentos muy rápidos. Entonces, esta alta precisión en las lesiones es lo que la hace que tenga un mayor entrenamiento, pero como le faltan muchas otras cosas, entonces necesitamos el conjunto de los dos. Entonces, esta colaboración entre dermatólogos es fundamental para llegar a un diagnóstico adecuado en nuestros pacientes. ¿Qué limitaciones tiene? La escasez de los ensayos prospectivos en las condiciones reales. No siempre se puede hacer, no siempre se hace en donde deberíamos de hacerlo. Muchas veces la luz no nos lo permite, muchas veces el paciente no quiere, hay muchas cosas. Entonces, el cribado poblacional utilizando la fotografía corporal total tiene menor especificidad si no seleccionas bien al paciente. O sea, ese paciente que yo les decía que llega por 2 o 3 lesiones, no vale la pena hacerle un escaneo tan grande. Esto es en pacientes que tienen cantidades casi que no contabilizables. Entonces, la interpretabilidad de estos algoritmos nos va a llevar a cajas negras en las cuales necesitamos generalizar esta capacidad del entendimiento de la inteligencia artificial basándonos solamente en las imágenes, nos va a fallar la formación clínica de relevancia. Pero algo que también es muy importante entender,
Ya ahorita un dermatólogo que esté entrenándose puede agarrar, tomar su celular y le pide al ChatGPT, oye, ¿qué tantos datos tiene esto de poder ser un carcinoma, un melanoma, etcétera? Y también acuérdese, los prompts son bien importantes. Si nosotros no preguntamos las cosas adecuadas y no le enseñamos bien al ChatGPT, va a decir muchas cosas que no necesitamos. Y aquí el problema también va a ser que el dermatólogo que está aprendiendo no está analizando la imagen, solamente está preguntando. Y acuérdense que de solo preguntar uno no aprende. Necesitamos ver y ver y ver y el por qué sí era o el por qué no era cada una de estas imágenes. Entonces, ¿qué se ha hecho al respecto para ver todo esto? Hay guías ya específicas para todo esto. Hay protocolos estandarizados como el Spirit AI o también tenemos el Consort AI que nos ayuda a entender un poquito más todo esto y las cosas que podemos hacer nosotros como dermatólogos en la práctica clínica. Por lo cual, el futuro de la inteligencia artificial en el cáncer de piel es muy bueno. Yo digo que eso lo vamos a necesitar sí, porque si desde que llegó el dermatoscopio ya la cantidad de lunares que tenemos que quitar son menos, ahora van a ser tal vez mucho menos, pero con mayor certeza de el lunar que vamos a tener que quitar. Entonces, hay que poner de manifiesto escasez de ensayos clínicos, hay que hacer algo más, tenemos que ayudar a la ciencia clínica, hay que regular la inteligencia artificial para el contexto clínico. ¿Esto qué quiere decir? No que cualquiera pueda entrar a ChatGPT y preguntarle cosas, sino que sean inteligencias artificiales específicamente hechas para esto y que la colaboración entre los dermatólogos y la inteligencia artificial debe de ser. El médico dermatólogo que no empiece a cambiar y a usar inteligencia artificial en su práctica clínica se va a quedar muy atrás y esto no le ayuda a nadie y menos al paciente. Aquí está la bibliografía por si alguien está interesado en aprender un poquitito más. Y pues bueno, cualquier cosita, yo aquí estoy pendiente para sus preguntas en el momento que sea necesario. Muchas gracias, doctor Yuri. Muy interesante la información que nos ha presentado. Y pues enseguida vamos a pasar con la doctora María Luisa Romero Lagunes. Ella es oncóloga médica. La doctora tiene formación en la Universidad de Toronto. Es especialista en el abordaje de cáncer de mama y cáncer de piel. Cáncer de piel. Combina su práctica e investigación clínica con la docencia como profesora de oncología y coordinadora de la maestría en salud global en Monterrey, Nuevo León. Siempre impulsando la educación médica y la equidad en salud en esta región. Entonces, es un gusto enorme y un honor tener a la doctora. Pues adelante, doctora. Me parece que está en mute. Vamos a ver. Ya, perdón. Quería Sí. decirles que estoy muy agradecida con usted, con el doctor Iván González y con todo el equipo de Latin American Intelligence in Oncology Network por la invitación. Creo que es un esfuerzo titánico el que están haciendo al abrir brecha y sobre todo el diálogo sobre la inteligencia artificial. Pues a mí me dieron el honor de platicar sobre melanoma e inteligencia artificial y los 5 cambios que van a transformar tu práctica clínica en los próximos 5 años. Bueno, a mí ya me conocen, me presentó amablemente la doctora Ana y aquí están mis conflictos de interés y pues simplemente todos sabemos de este estudio que salió ahora en el 2026 de Lancet Commission que pidió a un grupo de expertos que hablara de en qué nos estábamos enfrentando ahora en oncología, ¿no? Y resulta que tenemos una demanda o se espera tener una demanda de 35.3 millones de cáncer anual a nivel mundial en el 2050. O sea, vamos a tener un aumento de casi un 21%. Y para ese momento va a haber un déficit de 100 millones de trabajadores de atención oncológica. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron? Bueno, con este déficit, esta brecha va a hacer que tengamos aproximadamente 170 millones de muertes proyectadas si es que no aprendemos y evolucionamos. O sea, simplemente si seguimos igual y continuamos con este déficit, esto nos va a costar 170 millones de vidas por cáncer. Entonces tenemos que tener una evolución estructural y una cosa que va a tener
una implicación muy, muy importante para este cambio, pues es la inteligencia artificial. Dentro de la revisión que hicieron estos expertos, cambiaron este modelo histórico donde todos trabajamos liderados solamente por médicos, todo está centralizado en el hospital de la capital y las enfermerías tienen una función de apoyo pasivo y solamente ejecución de órdenes. Esto cambia por completo. Básicamente, se vuelve un modelo de grupos y aproximadamente ellos hablaron de 18 grupos diferentes dentro de los que trabajamos en oncología, pero básicamente queda la de, a los que me voy a referir yo, van a ser a personal específicamente preparado para oncología, como cirugía oncológica, oncomédica y radiooncología, los que se encargan del diagnóstico, que son los dermatólogos y los patólogos, y también la atención primaria, también enfermería, que para nosotros se vuelve el rol más importante porque es donde vamos a tener el déficit mayor, aproximadamente de 65 millones menos de enfermeras. Entonces tenemos que darles roles más importantes para que ellas puedan generar una práctica autónoma, coordinada, que nos ayuden a coordinar las clínicas y sobre todo que nos ayuden a investigar. Y entonces hice una revisión de la evidencia publicada en los últimos 3 años de IA y cómo está ayudando la IA a todo el cadre o al grupo de diagnóstico en melanoma cutáneo. Y vemos pues que básicamente lo que más se está estudiando es lo que nos acaba de platicar el doctor Yuri. De hecho, yo creo que los últimos 2 años para lo que más me han estado hablando todos los que se encargan de IA es buscando imágenes dermatoscópicas para tratar de generar nuevos modelos o entrenar nuevas máquinas o más machine learning para que podamos tener una clasificación dermatoscópica mejor o a través de la fotografía del celular, como decía el doctor. También, pues, para ayudarnos a tomar decisiones de referencia o biopsias, en este caso para atención primaria, también para hacer teledermatología, porque a final de cuentas estamos hablando que hay un retraso, por ejemplo, en Canadá, de hasta 6 meses para llegar con el dermatólogo. Entonces, aquí el problema no es que los dermatólogos no sepan y por eso necesitamos IAS, es que tenemos pocos dermatólogos. Entonces, muchos sistemas de salud están volteando hacia la atención primaria para que el médico general sea quien haga este triage y entonces lo mande al dermatólogo. Lo que más hemos visto con estos estudios, que fueron 7 publicaciones, de los cuales nada más son 6 prospectivos, es que la IA sola, si bien destaca sobre el dermatólogo solo en sensibilidad, especificidad y exactitud, cuando los unimos, esto se vuelve imbatible. Entonces, básicamente lo que necesitamos es generar un poco más de evidencia en cuanto a qué pasa cuando agregamos las funciones tanto del humano con la IA. El problema aquí es que hay mucho predominio de clasificación binaria, como lesiones melanocíticas o no melanocíticas, posiblemente cáncer, no cáncer. Entonces, como que tenemos que hacer tal vez algo un poco más desagregado y también, pues, es un problema porque hasta el momento estos 7 estudios que ya se publicaron, pues no han mostrado una reducción de biopsias benignas, ¿no? Lo que vemos o lo que tenemos que llevarnos de este mensaje sería que la IA agregada al dermatólogo puede reducir la cantidad de melanomas omitidos, las biopsias innecesarias y los tiempos de espera. Y los que se están haciendo apenas. Entonces, revisamos también clinical trials al día de hoy y lo que encontramos es que hay aproximadamente 24 estudios clínicos que están ya revisando, por ejemplo, en la mayoría clasificación dermatoscópica, son aproximadamente 23,500 participantes. El problema de estos estudios es que nada más 9 son intervencionistas, 4 aleatorizados, entonces realmente son pocos los que tenemos que tienen gran impacto, como en este caso los de teledermatoscopía. Aquí les dejo el número de clinical trials que pueden encontrar en Clinical Trial Gov si es que tienen interés. Hay también dermatoscopía, histología en jóvenes, el Vectra 3D que acaba de platicar el doctor
y por ejemplo, estos estudios que son en laminillas, que son básicamente viendo la imagen de la microscopía electrónica, si es un cáncer in situ o invasor, porque si está viendo esta histopatología digital, el grosor o ve por lo menos 3D. Entonces aquí ya sabemos que la IA ya interpreta imágenes, es donde más se han metido, pero lo que seguimos preguntando es si va a mejorar la ruta asistencial completa sin que nos aumente la cantidad de biopsias o, como decía el doctor, que nos volvamos dependientes de los algoritmos o, por ejemplo, los que no tienen celulares para tomar la foto, pues entonces se van a abrir brechas de inequidad. Básicamente, pues tenemos que seguir investigando sobre desenlaces de mortalidad, tal vez generar más información de patología digital y obviamente en Latinoamérica lo que más nos pega es que hay muy poca diversidad en fototipos, entonces no hay ensayos relevantes en Latinoamérica. Nosotros estamos generando uno trabajando la Universidad de Zacatecas, la UDEM y la UNAM y estamos generando un entrenamiento de una máquina para que pueda encontrar eh, cáncer melanocítico, no melanocítico en nuestro fototipo latino. Y ahora, ¿qué puede hacer o qué se ha investigado en los últimos 3 años para apoyar al cadre de enfermería? Pues básicamente nada. No encontramos más que, por ejemplo, em, cero ensayos clínicos, la mayoría son puros estudios sin intervención. Lo que están buscando es monitorear síntomas, detección tempranas de toxicidades, priorización de alertas, educación en chatbox, pero realmente no hay nada que hasta el momento compare el seguimiento de enfermería asistido por IA o contra el seguimiento convencional. Tal vez ahí nos ayudaría mucho como sentarnos a planear entre todos qué es la evidencia que nos hace falta para poder ayudarlos. Por ejemplo, en cuanto a los que ya se están haciendo, viene que es un ensayo directo y uno indirecto, Capable, que es IA más coaching más síntomas, y aquí sí se está comparando, sí es mejor que sin IA, ¿no? Y Life Champs, que aquí lo que están buscando son modelos multimodales en donde nos van a ayudar, por ejemplo, a el trabajo multidisciplinario que estamos haciendo cada vez más. Y obviamente IPRO se te cae, que creo que muchos estamos muy relacionados con esto, con la toxicidad de inmunoterapia, y ImmuneCare, que es revisión por enfermería coordinadora, y Vigilant, que nos ayuda sobre todo con IPINIVO. Entonces, si bien se están haciendo apps y cosas, pero realmente no estamos midiendo lo que estamos haciendo. Y por ejemplo, para apoyar al cadre de personal especializado, que ya habíamos hablado, oncología médica, tal vez oncología es el que tiene mayor volumen de investigación. Obviamente, pues está la farma que le mete pues bastante sponsor, ¿no? Bastante dinero, bastante inversión. Por lo tanto, es donde tenemos más investigación para predicción de respuesta a inmunoterapia, diseño de vacunas especializadas y personalizadas para pronóstico, supervivencia y toxicidad. Tal vez el que nos ha dado más información es el Keynote 942, que se está usando, por ejemplo, una plataforma de IA para escoger los diferentes aloantígenos. Y, por ejemplo, para cirugía oncológica, ahorita están viendo algunas cosas como para decidir si se hace o no la biopsia de ganglio centinela, para ver cuál es el riesgo de ganglio centinela positivo. Y básicamente, pues MIA, acuérdense que es el Instituto de Melanoma de Australia, que es tal vez el que hace más investigación en este momento, pues realmente vio que había una subestimación del riesgo. Y para radiooncología, pues básicamente les están ayudando con radiomics de metástasis cerebrales y también están checando el control local tras la radiocirugía. Básicamente,
es lo que se está estudiando en el momento. Si ven, 40% es respuesta a inmunoterapia, nada más, 20% es vacunas personalizadas, pero todavía no tenemos un ensayo aleatorizado que nos diga que una estrategia terapéutica elegida mediante ella va a superar al comité multidisciplinario, por ejemplo. Aquí le pongo a los oncólogos médicos que tengan interés, pues los ensayos clínicos que en este momento se están llevando a cabo. Y que tienen una aplicación de IA en oncología. En cuanto a los que apenas están haciendo, serían estos que básicamente siguen siendo ver si tienen respuesta anti-PD1, las resistencias a la inmunoterapia, el pointing para ver enfermedad molecular residual o también pues los efectos que podemos tener adversos por PET-CT. Para cirugía oncológica sigue siendo su única línea de investigación en el ganglio centinela y para radiooncología no hay nada en el horizonte. Entonces, esto nos habla de que hay mucho espacio para ponernos a investigar sobre todo qué podemos hacer ahorita que tenemos el acceso a estas plataformas. Y por ejemplo, para cuidados paliativos, que también es otro cadre importante, no hay ningún ensayo clínico específico para melanoma, nada. Básicamente, para paliativos no melanoma, pues lo que buscan es predicción de mortalidad, planificación anticipada, evaluación de síntomas, referencia, comunicación, documentación, pero básicamente todo lo están generando, ya sabes, ¿no? Checan el registro electrónico hospitalario, le ponen la IA, bota una alerta y entonces ya va la evaluación paliativa humana, que es como para más o menos ubicar las referencias. ¿Qué nos interesa? Pues realmente no sabemos cómo son los desenlaces, el pronóstico contra la necesidad paliativa. En Latinoamérica no tenemos nada. Entonces, creo que los paliativistas que estén en esta reunión, pues pueden encontrar aquí un área de un Mid Research Need que pudiese pues ser muy bien recibido cualquiera de sus propuestas de investigación y básicamente tampoco hay nada en el horizonte, como ven. Entonces, ¿qué podemos estudiar? Referencia temprana, dolor y carga sintomática, deterioro funcional, conversaciones de objetivos, o sea, final de vida y lugar de muerte en México, que estamos súper retrasado. Entonces, no es como que desarrollar más herramientas predictivas, sino demostrar que la IA va a activar los cuidados paliativos oportunos, equitativos y humanos, ¿no? Entonces, como ven, hay un espacio amplísimo para que nosotros podamos mejorar el futuro de la atención del melanoma. Y como les prometía, pues estas son las 5 cosas que van a pasar en los siguientes 5 años en nuestra práctica clínica. Por ejemplo, para los dermatólogos, oncólogos o tal vez para los médicos generales que sean entrenados, va a haber diagnóstico colaborativo humano con IA que ya estamos viendo y sobre todo en lo que estamos hablando de atención primaria, pues va a ser teledermatoscopía, ¿no? Tal vez pueden generar los institutos, ¿no? Como IMSS, ISSSTE, que los médicos familiares puedan encontrar esto, ¿no? Y por ejemplo, con los patólogos, pues aquí en Latinoamérica, en el mundo, el cadre cuello de botella es enfermería, pero en Latinoamérica el cadre cuello de botella es patología digital, en sí patología. Si ustedes revisan sus reportes de patología en la mayoría de los institutos y en algunos lugares que no ven melanoma o que son chiquitos o que no son ciudades muy grandes, nada más dice melanoma, o sea, o lesión melanocítica, pero no viene nada de la información que necesitamos los oncólogos médicos, los radiooncólogos ni los cirujanos para saber si todo estuvo bien. Entonces, básicamente, ¿qué necesitamos? Ya sea conseguir patología digital y quien haga la interpretación que antes hacían tal vez los citotecnólogos, sea una IA, y entonces se haga la solicitud de la interconsulta para el dermatólogo oncólogo, o bueno, primero el patólogo y luego el dermatólogo oncólogo. En cuanto a las decisiones terapéuticas y cuidado continuo, pues básicamente lo que más se está buscando es la predicción de respuesta a inmunoterapia, ya que pues es lo que es
el avance terapéutico que le cambió la vida y la cara a los pacientes de melanoma y al melanoma, ¿no? Entonces, fácilmente para nosotros decidimos dar tal tratamiento, pero todos sabemos que PDL1 es así como el peor de todos los biomarcadores del mundo. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues a ver si la IA nos ayuda a hacer algunas mezclas de diferentes biomarcadores que ya conocemos y volverse el biomarcador predictivo para personalizar el tratamiento sistémico. Y obviamente para los cirujanos, pues va a ser muy importante para poder optimizar la cirugía oncológica, para disminuir hasta un 18.5% las biopsias de ganglio centinela innecesarias, que sabemos que dejan unos linfedemas terribles y una morbilidad importante para estos pacientes. Para enfermería, pues el monitoreo predictivo va a ser sumamente importante, ya que podemos, ya saben, con nuestros iWatch o con lo que sea, podemos más rápidamente mandar la información a nuestro centro oncológico para que rápidamente nos contacten y vean qué cosa está pasando con nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues eh, si bien lo que más vemos es el enfoque de la investigación clínica guiada por IA con respuesta a inmunoterapia en 40%, vacunas personalizadas 20% y riesgo de ganglio centinela 20%, pues también tratar de ver en qué otras vertientes nos podemos ver beneficiados con la IA. Y pues eh, esto sería todo de mi parte. Sé que era así muchísima información, pero cualquier duda estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, doctora María Luisa. Excelente su ponencia. Nos dan datos importantes. Vamos a continuar con la presentación. Tengo el placer de presentar al ingeniero Daniel Martínez Macedo del UNAM y fundador de Intervolution, firma especializada en soluciones de data y inteligencia artificial para el sector público y privado en América Latina. Ha cursado múltiples programas en la especialidad. Tiene mucha experiencia previa en Microsoft México. Además, lidera varios proyectos para Latinoamérica y también es miembro fundador de la red de líderes emergentes que impulsa el Departamento de Estados de Estados Unidos. Daniel nos va a compartir el tema del dato a la acción. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias y hola, ¿qué tal a todos? Es un enorme gusto saludarlos. Aquí hay algo muy curioso y interesante, ¿no? La verdad es que a mí me encanta siempre estar aprendiendo, pues ahora con la participación de los speakers anteriores, los doctores, realmente me encanta y justo el objetivo es complementar esta charla. Tomé algunos insights y partes que considero tienen una alta relevancia. Uno de ellos que me encantó, lo mencionó el doctor Yuri, es justamente, pues no se aprende de preguntar, se aprende de hacer, de ir, de experimentar, ¿no? Y más ustedes en estos campos. Yo como ingeniero lo comparto desde mi perspectiva. Y justo por ello, a la hora de que nosotros nos hemos especializado tanto en temas de inteligencia artificial, no sé si lo han notado, pero sucede un efecto muy interesante. ¿Alguna vez le han preguntado a ChatGPT algo y ustedes ven la respuesta y es claramente que se equivoca en la respuesta? ¿Alguna vez les ha pasado que les den una respuesta equivocada? Y cuando ustedes tratan de corregir al modelo, ¿qué es lo que les dice? Ah, perdóname, lo siento, tienes razón y esta es la respuesta. ¿De acuerdo? La premisa es que hay que tener mucho cuidado con los modelos de inteligencia artificial porque tienden ellos a hacer alucinaciones. Todo con tal de siempre darte una respuesta positiva. Y justo esa es la razón clave por la cual no quisiera que se llevaran el mensaje de que de este lado estamos dando un paso hacia atrás, no, todo lo contrario. Los modelos de inteligencia artificial cada vez van a ir evolucionando más, pero sí es importante tener un criterio y un juicio propio, sobre todo como profesionales. Y esa es la razón de mi ponencia o lo que les estaré compartiendo, así que les muestro mi pantalla. Voy a compartir toda mi pantalla. Perfecto. Entiendo, ahí ya la pueden ver. Y para ello, lo primero es hablar de esta herramienta. Yo sé que ustedes pues están más enfocados en este campo de la medicina, en distintas áreas o especializaciones.
Esto, digámoslo, sale un bastante de contexto de lo que ustedes hacen en su día a día. Y esto es básicamente Business Intelligence. Business Intelligence es esta inteligencia empresarial que te permite a ti, a grandes cantidades de datos, básicamente convertirlos en tomas de decisiones. Lo mencionaba también la doctora María, ¿no? Esto justamente es algo clave y para ello les quiero presentar. Power BI es una herramienta fabricada por Microsoft, ¿de acuerdo? De hecho, y si no me equivoco, debe ser el líder en el mercado actualmente esta herramienta, ¿de acuerdo? En cuanto a explotación de datos. Ahora, no voy a evitar a toda costa utilizar cualquier tecnicismo, sabiendo que pues no quiero que nadie se me pierda, ¿de acuerdo? Pero imaginen a Power BI como un Excel con esteroides, pero muy cañón, ¿de acuerdo? Ahora, sí, en la actualidad hay modelos de inteligencia artificial que se conectan a datos y eso es como con metaesteroides, pero la realidad es que regreso a la premisa. Para preguntar, creo que cualquiera lo podría hacer, pero incluso hay que en el pedir está el dar. Y justo para eso es para lo que estamos aquí. Entonces les voy a mostrar algo, cómo se utiliza Power BI de manera muy breve, muy sencilla. Y pues bueno, yo aquí tengo el portal de la Secretaría de Salud Federal, en donde tienen ellos aquí un set de datos que es completamente abierto a cualquier ciudadano y al público en general. Ustedes seguramente tienen datos igual para tirar para arriba, desde un Excel, un documento en PDF, en muchas fuentes, ¿de acuerdo? Y lo que quiero mostrarles es lo siguiente, qué tan complejo o sencillo en primera instancia puede ser. Entonces yo, por ejemplo, tengo aquí en este set de datos, este de aquí que dice aplicación de vacunas, ¿de acuerdo? Algo que me llama la atención es, bueno, digámoslo, es viejo el set de datos porque habla desde 2023, ¿de acuerdo? Pero al final del día, pues bueno, el objetivo es mostrarles o ejemplificar cómo es que esto funciona. Yo aquí tengo un botón que dice descargar. Incluso voy a descargarlo. Se los voy a mostrar ahora mismo, solo para que validemos que esto que estoy descargando es justo con lo que vamos a trabajar en Power BI, ¿de acuerdo? Entonces ya se descargó por acá, voy a abrir el archivo. Y el archivo no nos vamos a desgastar tanto, ¿de acuerdo? No nos vamos a desgastar porque incluso pareciera que pues, sí, son muchos, pero muchos registros, ¿no? Y pues en muchos de los casos lo interesante es de qué nos sirve toda esta información, todos estos datos, cómo les podemos sacar provecho. Entonces, en nuestro primer análisis sencillo, si se fijan, viene una columna que dice clave de entidad, por lo que yo supongo es como que la asignación del número de estado. Por acá está la entidad, que es el estado, los municipios que están asociados a ese estado, así como pues otros datos, ¿no? Allí incluso hasta el hospital y algunos años y las cantidades de vacunas que fueron registradas para esa localidad en específica, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a cerrarlo y ahora sí viene lo interesante. Por acá tengo Power BI, bueno, voy a copiar esta liga, copy link. Y en Power BI, justamente, este es Power BI, se los presento, muy rápido vamos a darle. En la parte superior hay un cintillo. Yo creo que, pues si hemos utilizado de cajón las herramientas como Word, PowerPoint, Excel, nada distinto. Y en la parte superior hay un botón que dice obtener datos. Y vamos a obtenerlos desde la web. ¿Por qué? Porque estos datos están en la web. Y lo que va a hacer Power BI nos va a decir, oye, pues dame la liga donde están estos datos con los que tú quieres trabajar y explotar para que tomemos decisiones. Entonces, a mí, quizá el director del hospital o no lo sé, en nuestro caso solemos trabajar mucho con sector público, un secretario de salud quizá, requiere información estratégica. ¿Qué es lo único que hice? Pegué la URL o puedo cargar un archivo, le doy siguiente. Lo que va a hacer Power BI es va a ir y se va a conectar a esos datos. Ni siquiera yo los tengo que descargar ni hacer nada raro. Y listo. ¿Les parecen familiares? Digo, no sé si lo alcancen a ver, pero ¿les parece familiar todo este montón de datos? Pues ya los vimos hace ratito en el Excel, ¿va? Le voy a dar clic en cargar. Y lo interesante viene aquí. ¿Qué tan complejo es que yo pueda graficar en un mapa? Por ejemplo, incluso por tamaños, qué vacuna es la que más se ha aplicado, en qué regiones o en qué municipio, o inclusive si yo quisiera hacer lo que se le conoce como un drill down para obtener detalle por una entidad federativa en específico. ¿De acuerdo? Entonces, denme un minutito en lo que terminan de cargarse y me gusta por acá.
Si se fijan, el archivo está pues relativamente grande, de hecho todavía sigue descargando, sé que es arriba de 40 megas, eh, y para un archivo de este tamaño pues son, créanme, bastantes datos, estoy seguro que son arriba de 100.000 registros, si no es que más. 147.000 de hecho, exactamente. Y pues bueno, aquí tenemos nuestra, ahora sí que se ve aquí nuestra tabla de datos, aquí están las columnas exactamente, y vamos a pasar a lo interesante. En Power BI yo puedo elegir, por ejemplo, estos campos que dicen entidad o municipio. Voy a tomar el de entidad. Y el de entidad Power BI me dice, oye, pues tú puedes indicarme qué tipo de dato es esto o qué es lo que aquí se almacena. Y yo sé que una entidad es claramente un estado. Pongan atención como aquí no hay nada al lado de entidad. Pero en cuanto yo le digo a Power BI, oye, esto es un estado o provincia, lo que hace Power BI es le agrega un mundito. No sé si lo alcanzan a ver. Bueno, pues este pequeño cambio lo que hace es lo siguiente. Que automáticamente cuando yo lo marque, ¿qué creen? Pues ya Power BI los ubica sin que yo tenga que hacer nada y me dice, ok, ya sé en dónde están marcados. ¿Qué problemas hay? Pues que todos los circulitos son uno del mismo tamaño y todos son azules. ¿Cómo yo le hago para distinguir entre uno y otro? Bueno, hay múltiples mecanismos y uno de ellos es que en Power BI todo es como muy visual. Entonces yo puedo arrastrar esto, por ejemplo, aquí a donde dice leyenda, y si se fijan ya me los pone de cada color, cada diferente registro. Los colores no se repiten. Incluso en la parte superior ya me dice entidad, Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, etcétera. ¿Vale? Y por ejemplo, yo incluso podría poner la vacuna que tienen aquí marcada como la número 6 en donde dice tamaño de burbuja. Y vean lo que pasa. Aquí hay algunos circulitos que son más grandes que otros visualmente. Por ejemplo, yo sé que de la vacuna número 6 se entregaron más en Guanajuato que en Baja California. De hecho, ahí están los números. Pero para esto, bueno, ya solo es cuestión de jugar un poquito más con algunos de los gráficos. Yo, por ejemplo, podría agregar estos filtros. Les voy a mostrar. Voy a agregar el de entidad y voy a agregar un filtro que es para municipio. ¿De acuerdo? Entonces yo, por ejemplo, puedo marcar, vamos a Puebla. Aquí está, Puebla. Entonces marco en Puebla y, por ejemplo, yo puedo agregar incluso aquí algún contador o alguna métrica, algún KPI, que justamente me hable de la cantidad de vacunas que, por ejemplo, a nivel de municipio. En Acatlán, 5.000. En Chapulco, 130, que son muy pocas respecto a los otros. Entonces voy a mostrarles ya como un tablero un poquito, no digamos más elaborado, pero sí con más elementos visuales, que es con lo que se podría trabajar para que sepan a lo que se puede llegar. Por acá tengo este mismo reporte. Aquí lo único que hice fue agregué dos mapas. Uno está el mapa regional y otro es el mapa por círculos. Pero a todo esto se le pueden agregar justamente estos datos o números que permitan a alguien tomar decisiones. En qué municipios hace más falta, en qué municipios se están presentando más casos de algo, o las características que tiene la población, edades, sexo, cuál es la correlación que hay entre ellos. Y justamente para eso sirven estos gráficos. En mi caso, digo, no tenemos todo el tiempo, así que me gustaría terminar o concluir hasta esta parte. Seguramente habrá dudas al respecto, eh, pero lo interesante es que justamente los datos son los que te permiten tomar decisiones y casualmente los datos son los mismos que han permitido entrenar esos modelos de inteligencia artificial de manera acertada. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Anita, para continuar. Sí, doctor, pues abrimos si hay algunas preguntas para los ponentes. No creo que en YouTube no hay ninguna pregunta. Eh, bueno, yo tengo una pregunta para el ingeniero. ¿Power BI es un producto diseñado por ustedes, por Inte Evolution? ¿Es algo que están poniendo, no sé, como que se pueda comprar, no sé?
Muy buena pregunta. No, Power BI es un producto desarrollado por Microsoft. Microsoft es el fabricante de Power BI. En nuestro caso, Mm. nosotros somos una startup, Intevolution, que nos especializamos en Data and AI. Y lo que nosotros hacemos es construimos nuestra propia plataforma y de esa misma justamente nos apalancamos de este tipo de herramientas. Ah, Doctor, gracias. El doctor Saúl le está levantando la mano para su pregunta. Si le podemos dar Sí, el micrófono. sí, la pregunta es a la doctora con respecto a melanoma. Sí, bueno, en diferentes conversatorios hemos visto que la inteligencia artificial es de mucha ayuda. Eh, Aquí lo que yo entendí de lo que planteó es que la inteligencia artificial de alguna forma va a suplir por carencias, o al menos estoy entendiendo que va a ser parte por la carencia de dermatólogos que hay. Y entramos otra vez en lo que hemos estado discutiendo en las otras ocasiones, es eh, la cuestión legal, ¿no? O sea, si hay pocos dermatólogos, si todo se les va a concentrar, al final, pues van a llegar al dermatólogo, pero las mismas listas de espera van a ser muy grandes. Yo no sé, de alguna manera, la inteligencia, junto con los dermatólogos o junto con los oncólogos o junto con las gentes que se preparen para los diagnósticos oncológicos, pues se va a tener que asumir cierta responsabilidad porque al final la IA pues no puede tomar, al menos ahorita legalmente no puede tomar la decisión de que se haga o no un tratamiento. Yo no sé si a la par que se están desarrollando estos modelos, también se está tratando de ver que se legisle al respecto, porque si como habían mencionado el ingeniero, si la IA puede fallar, al final no van a culpar a la IA, van a culpar al médico que le dio entrada a ese diagnóstico. Sí, doctor, yo creo que eso es lo que estamos ahorita por resolver, ¿no? México no ha entrado en esa discusión, todavía no está legislado nada, pero a final de cuentas, todo lo que salga de, por ejemplo, alguna ayuda de IA sobre algún diagnóstico o sobre tratamiento va a tener que ser validado. Yo creo que va a ser así como cuando salió primero Oncotype y ahora salió Oncotype con IA, ¿no? Y con cosas de patología y hay que validarlo y ahora sí ya nos va a servir. Mientras esté validado, mientras la CLIA nos dé este visto bueno de que lo que estamos haciendo es reproducible, que no tiene errores o tiene el mínimo rango de errores, porque todo tiene errores, y ver quién va a ser el responsable de los errores, va a estar muy interesante. Yo creo que sí, estamos todavía en pañales, creo que va más rápido el desarrollo de la IA que la manera en que sabemos cómo la vamos a controlar o cómo la vamos a usar. Yo creo que Daniel nos podría comentar ahí algo, por ejemplo, de la legislación. Claro, pues les puedo hablar bastante sobre temas de regulaciones. En definitiva, lo que mencionó la doctora María, totalmente cierto. Nosotros que, lo voy a poner así, desayunamos, comemos, cenamos y respiramos inteligencia artificial, ¿qué creen? Nos cuesta trabajo seguir el paso. Por ejemplo, de repente esta semana lanzan un anuncio que salieron los modelos, pues no sé, los más nuevos de cloud. Ujú. En 2 semanas no tarda tanto en que ya liberaron algún competidor o que ya salió otro nuevo fabricante y que tiene otros modelos nuevos. Y es tal cual lo que decía en donde a veces México va tratando de seguir el paso, pero a Ujú. pesar de que eso se hace, México y Latinoamérica, que las dos economías más fuertes son Brasil y México, nos es muy complicado, ¿no? Entonces, actualmente se está poniendo mucho foco en temas primero de ética, de estas cosas llamados los guardrails, que permitan regular y cómo evitar que la IA haga lo que quiera, porque no están hechas para eso, ¿no? Entonces, es un tema que aún espera bastante trabajo por delante. Como doctor Daniel, yo quisiera como complementar pues una pregunta ahí para usted sobre los mayores desafíos técnicos y éticos para desarrollar los modelos de inteligencia artificial, específicamente en melanoma y cómo proteger los datos de los pacientes.
Fíjate que me voy a tener que meter en un tema un poquito más denso y es los actuales modelos de inteligencia artificial son entrenados mayormente a partir del uso de GPUs, que son como las computadoras gamers o estos videojuegos con grandes tarjetas de gráficos, se utilizan para acelerar ese entrenamiento y los data centers que hay, ¿de acuerdo? Ujú. Uno de los retos más grandes que hay es el agua. Por ejemplo, recordarán ustedes cuando surgió un trend súper interesante por ahí en donde podías hacer tu foto de perfil como del estilo de estudios Ghibli. No sé si lo recuerden, Ah, ¿vale? Pues, ¿qué fue lo chistoso? Ahora sí que como dicen, les voy a contar el chisme. ¿Qué pasó? Que mucha gente se empezó a quejar porque descubrieron o entendieron que ese tipo de cosas consumía muchísima agua. Porque, ¿qué creen? Para enfriar los data centers que almacenan y utilizan o corren esos modelos de IA, se requiere algo para enfriarlos. Y ese algo, pues usualmente tiende a ser agua. Entonces, los fabricantes lo que han empezado a hacer y trabajar, antes de hablar de regulaciones, ¿no? Es primero cómo solucionar este tipo de problemas a nivel pues ambiente o en un ecosistema. Y los segundos son ya temas de regulaciones éticas. Es decir, lo que grandes fabricantes han comenzado a hacer, y esto se los platico, es tengan cuidado con los modelos que usan. Por ejemplo, si ustedes trabajan con ChatGPT incluso Cloud, estos no son modelos empresariales, son modelos abiertos al público, que todos esos datos que ustedes le dan, ¿qué creen? Sirven para entrenar y ajustar esos modelos. A diferencia de la versión de modelos que venden, digámoslo así, como Enterprise. Esos modelos viven en Azure, en Amazon o en Google Cloud Platform, que son modelos ya dedicados y que hay certificaciones y regulaciones por detrás como ISO 27001, esa es una de ellas, de hecho es la más importante, que asegura al usuario que todos los datos que ingesta o que procesa el modelo no van a ser utilizados para reentrenamiento. ¿De acuerdo? Eso es de lo que en la industria actualmente más se viene trabajando, pero eso nada tiene que ver con la parte ética. Ese es otro boleto. Gracias, doctor. Creo que el doctor Saúl estaba levantando la mano otra vez. Sí, ahora para el ingeniero. Eh, bueno, como nos mencionaste ahorita cómo procesa los datos, pero yo creo que una situación importante es realmente validar esas bases de datos, ¿no? Que a veces no reflejan realmente esto, a veces son mal llenadas. Me consta que a veces son para cumplir, palomeadas y demás, y no, los números no son reales. Y eso obviamente la inteligencia no lo sabe y obviamente puede fallar en base a datos que no son reales. Yo no sé si en algún momento se puede aplicar también esa inteligencia para validar datos. Es, por ejemplo, ahí que mencionabas que había una población con pocas vacunas, que en la inteligencia artificial puede decir, a ver, esta población hay tanta gente de tanta edad y a esas vacunas debieron aplicarse por lo menos tantos. Y si te marcan más, o en las votaciones, ¿no? Oye, esta población es de 200,000 gentes, como que votaron 300,000, ¿no? Ese tipo de aplicaciones para primero validar los datos y después ya hacer el proceso de los datos para que realmente tengan un impacto en las decisiones que tú. Hasta acá pude darme cuenta de la experiencia que ya te ha tocado, yo creo que a todos en general, ¿no? A la hora de que delegamos muchas cosas a una IA, por eso es que les decía al inicio, la IA es una herramienta de la cual no se debe sobreabusar. Déjenles cuento algo, y es que en algún momento, cuando posterior a la pandemia, cuando empezaban los modelos de OpenAI y demás, la gente tenía mucho miedo de no, es que la IA que nos va a quitar nuestros trabajos y que shalala. Realmente no es la IA y es la gente que sabe usar IA. Ellos sí tienen más probabilidad de ir y tomar un empleo que tú estabas buscando. ¿Por qué? Porque estaban mejor capacitados, ¿de acuerdo? Y eso no significa que para todo tengan que usar IA. Disculpen el tema que voy a mencionar, pero ya ven todo el relajo que ahorita hay a nivel con la UNAM, ¿no? Por ejemplo, por el que si la plataforma, que si no, que si el sobreuso de la IA, que si los chavos. Al final del día, estos son temas bien delicados y justo ahí es donde va mi punto. ¿Por qué les mostré Power BI sabiendo que ese reporte yo lo pude haber generado con ChatGPT o con Cloud o con cualquier modelo?
porque no se tiene que sobreabusar de ello. Hay cosas que el criterio humano es inigualable y justamente ahí es donde se aporta valor ahora como humano, no de la IA hacia el humano, es del humano hacia la IA. Es por eso que se genera ¿cómo se le llama? Este maridaje o este trabajo en equipo en donde el humano tiene que tener un criterio, desarrollar ese criterio, saber usar las herramientas y tener un criterio para saber hasta qué punto los usa. Porque, por ejemplo, me podrían decir, oye, pues la IA fue y me dijo que encontró de estas fuentes. Sí, pero lo sacó de sopitas.com, no de fuentes oficiales. Y es ahí donde el humano tiene que complementar con su criterio y tiene que ser un trabajo en conjunto, ¿no? Y no está descabellado para nada el hecho de que como humanos pues, no pidamos tanto a la IA, no deleguemos tanto, sino que trabajemos también nosotros, así como lo hice yo, en donde yo sé de dónde salieron los datos, yo los pude ir manejando, pero complementé algunas cosas con la IA de, oye, ayúdame a validar esta operación, este cálculo. Eso es como se hace. Sí, gracias, doctor. Una pregunta para el doctor Yuri. El diagnóstico temprano con IA va a hacer que tengamos más número de pacientes. Ah, ¿cómo tratar ahora que tenemos una sobrepoblación en los sistemas públicos? ¿Qué debemos hacer? ¿A quién deberíamos, como es, enseñar para que traten esos casos que no lleguen a los terceros niveles? Pues es muy interesante esa pregunta, pero pues el problema mayor aquí que yo veo también es la cantidad de dermatólogos, por ejemplo, que están saliendo cada año. Y el problema luego no son los dermatólogos que están saliendo cada año, es quién les está enseñando ahora a esos dermatólogos, porque cada vez hay más hospitales escuela, pero de esos hospitales escuela no tienen verdaderos dermatólogos que les enseñen. Entonces, aquí estamos en una crisis educativa muy grande y yo supongo que no solamente es en dermatología, porque si más o menos en dermatología están saliendo unos 120, 150 dermatólogos por año, es nada. Está demostrado que se necesitan al menos por cada 100,000 habitantes cerca de 5,8 dermatólogos. Y en México no llegamos al 2,3. Desde ahí estamos mal. Y ya no hablamos de dermatólogos pediatras. Dermatólogos pediatras somos menos de 300 en todo el país. Entonces, aquí ese es el problema, o sea, no estamos hablando de que nos van a sobrepasar las enfermedades, eso nos queda clarísimo, no solamente es hablando de cáncer, es hablando de cualquier enfermedad, porque nos estamos quedando atrás en todo, en educación, porque ahorita es más fácil para un chavo querer poder subir fotos a internet para ganar dinero que ponerse a estudiar y poder tener un trabajo adecuado. Entonces, ese es el mayor de los problemas. ¿A quién le vamos a mandar los pacientes? Yo les he dicho a mí, la 4T me ha dado todo. Y se los voy a decir por qué. Porque yo solo trabajo en la priva. ¿Saben la cantidad de pacientes que llegan conmigo porque no los pueden recibir en el sector público? Así estamos. Entonces, por eso es todo este problema. Entonces, a mí me va muy bien gracias a esto, porque soy de los poquitos que hay para lo que se necesita. Entonces, yo no me preocuparía tanto en decir quién los va a atender, más bien es cómo le vamos a hacer para enseñarle a todos los demás justo lo que decían hace rato. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñarle a los médicos generales cuál es el ABCD, que ahorita lo pusieron muy bien en el chat, ABCDEFG, lo que quieras, que aprendan qué necesitan hacer, hasta dónde puede él llegar como médico general y de ahí derivar. Porque si la verdad uno como médico general supiera lo que de verdad sabe, porque está también bien demostrado que un médico general sabe menos del 10% de lo que en verdad debería de saber, no tendrían que llegar la mayoría a los especialistas. Entonces, de ahí sí, el que ya no tiene un tratamiento adecuado con el médico general se debería de pasar y eso es lo que tendríamos que hacer a largo plazo. Pero es un problema de educación y de infraestructura en el sector salud para que podamos llegar a darle tratamientos a todo esto. Porque la otra cuestión es, ok, muchos pacientes llegan al sector salud y sí los atienden, pero ¿qué les hacen? Nada, no tienen con qué atenderlos. Entonces, el tener un diagnóstico va a ser lo mínimo que tenemos, pero el tratamiento, de ahí nos vamos a más. Porque la otra cuestión también, nos vamos a otras cosas. Los medicamentos biológicos,
qué maravilla son lo mejor que hay ahorita, dedicados específicamente a algo, pero ¿cuánto cuestan y quién los paga? Difícil. Entonces, es muy difícil eso, pero pues sí es una pregunta muy bonita, muy utópica, en lo que volveríamos a buscar qué sería lo más adecuado, pero pues la respuesta no la tengo yo. Gracias, gracias, doctor. El doctor Mejía está levantando la mano. Gerson, por favor. Gracias, doctor. Bueno, un saludo desde Bolivia. Veo que compartimos muchas similitudes, perdón, voy a bajar la mano, a nivel Latinoamérica y Centroamérica, ¿no? Bueno, mi pregunta más enfocado, absorbiendo un poco lo que mencionaba el doctor Yuri y también lo que mencionaba el doctor Martínez, Daniel. Bueno, al menos ustedes en México sé que tienen muchas dificultades, pero tienen una casuística bastante grande como para poder entrenar estos modelos con data real. Y mi pregunta va en base a lo siguiente. Yo estoy en Bolivia, son 11 millones de habitantes, tenemos un 70% de la población que depende de un seguro universal de salud y atravesamos dificultades probablemente mayores a las suyas acá en Bolivia, ¿no? Entonces, uno de nuestros mayores problemas es la falta de volumen de pacientes para poder entrenar con data real a una herramienta que nos permite utilizar el ABC en primer nivel de salud. Mi pregunta va puntualmente al ingeniero Martínez. ¿Alguna recomendación para el uso de datos sintéticos y poder obtener y poder entrenar a este asistente de IA con datos sintéticos en países en los cuales la casuística es muy pequeña? ¿O algún comentario para no entrar tampoco en la etapa de validación y no poder validar? Correcto. Pues de hecho ese es un tema súper interesante y es que, doctor, permítame decírselo así, pero tiene entre manos la idea de una startup del futuro. ¿Por qué? Porque a pesar de que sigan saliendo nuevos competidores o fabricantes de modelos de inteligencia artificial, ¿no? Ustedes saben que el primero fue OpenAI con ChatGPT. Después vino otro muy sonado que fue DeepSeek, de origen asiático, de China, ¿no? Y así hay muchos, Cloud, Anthropic, Perplexity, Grok y cuantos más sean. Pero ¿sabe qué es lo que no hay? Modelos específicos. Es decir, estos modelos están entrenados con datos o globales o mayormente centrados en una región geográfica. Y el área de oportunidad que hay enorme es, yo no tengo visibilidad de un modelo específico entrenado con datos para Latinoamérica en salud. Entonces, algo que se tiene que trabajar, y eso tiene que ser conjunto en un cross industry entre la industria de tecnología y la industria de salud, es juntar a ingenieros que tienen conocimiento especializado en desarrollo de modelos de LLMs, estos Large Language Models, y al área especializada en la industria de salud, y decir, pues yo tengo los datos y tú tienes el conocimiento técnico, ¿qué tal si los juntamos y empezamos a trabajar en un modelo que entrenemos nosotros de manera conjunta específico para datos de salud, quizá en oncología, muy específico en oncología, en Latinoamérica? Eso es un game changer en la industria, porque no lo hay. Y lo va a ver en los siguientes años. Es más, se acuerdan de estas palabras, porque cada modelo se diferencia por tener un comportamiento. Grok, que es fabricado por xAI, una de las empresas de Elon Musk, para mí es como el amigo chistosito, pero no lo voy a usar para algo serio, porque se entrenó a partir de datos de Twitter o X. ChatGPT y Cloud también tienen diferencias, así como Gemini. Entonces, eso es algo que tiene que pasar, que se tiene que trabajar en conjunto entre las industrias, doctor Mejía. Gracias, doctor. Aló, Anita. Sí, por favor. No, no sé si existe alguna pregunta más. Este, quizás para cerrar, como es para María Luisa. em, Predecir una respuesta a través de IA. Tratamientos biológicos de última generación. ¿Cómo, cómo hacer que llegue a la gente y no se extienda la brecha de esa desigualdad? Híjole, tenemos una brecha que nos está costando vidas y que está completamente desproporcionada. Yo creo que es un problema que tiene múltiples caras y tenemos que tener mejores
salubristas, mejores personas de salud global, farmacoeconomistas que casi no tenemos por ejemplo, en México creo que nada más en el ISSSTE hay una farmacoeconomista que es la que se encarga de decidir todo, pero es muy limitado este conocimiento. Creo que cada vez vamos a tener que estar más unidos con la gente de datos para que también nos diga qué tanto realmente necesitamos de tal medicamento, ¿no? Simplemente en los últimos 16 años estamos diagnosticando 500 veces más melanoma en adultos. Entonces, lo que nos espera con mejores dermatoscopios, dermatoscopías, imágenes, lecturas, dermatólogos, atención primaria revisando, o sea, cada vez vamos a vamos a estar inundados de casos. Y si no tenemos para darles adyuvancia, nada, yo creo que va a estar muy complicado. Es algo que se tiene que arreglar de fondo con la farma. También entiendo que es un negocio, pero tienen que eventualmente o cortarles las patentes o acortárselas o hacer como Brasil o como India, que simplemente comentan que pues si es un problema de salud van a hacer esta investigación reversa y van a copiar los medicamentos. Entonces no sé cómo lo van a resolver, lo estamos viviendo ahorita y lo que nos espera va a estar peor, ¿no? Cada vez están más caros los medicamentos. Gracias. Gracias. Pues Alicia, por favor. vamos a dar cierre a este conversatorio que ha sido tan interesante y pues nos ha abierto más el panorama de lo que hay de inteligencia artificial en cáncer de piel y obviamente que quedan muchas cosas pendientes. Y agradecemos al doctor Yuri Igor López, a la doctora María Luisa Romero y al ingeniero Daniel Martínez por sus participaciones. Pues muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias, Gracias, Alicia, buenas noches. María Luisa, Daniel, Yuri. Buenas noches con todos. Placer. Gracias.